Estar atrás de ti. Seguimos en la. Es que está el sol. Y me aprieto. Seguimos en la comida del Radio Club Querétaro y estamos con Cian Aguirre, quien hasta hace unos días fue el director de la Red Nacional de Emergencia. Entonces, Cian, queremos que nos platiques un poquito. En este video seguramente va a haber muchas personas que no son radioaficionados, que no conocen la labor de los radioaficionados, y parte importante de esta labor pues es la participación de los radioaficionados en las emergencias. Entonces queremos que nos platiques acerca de la Red Nacional de Emergencia, qué es lo que hace la red. Gracias. Mira, tienen mucha razón al decir esto, porque los radioaficionados siempre hemos tenido la disposición a apoyar a la población civil y a la autoridad en los momentos que han sido muy difíciles, no solamente en México, sino en el mundo entero. Los radioaficionados tenemos la habilidad, tenemos la capacidad y el gusto de hacerlo, de comunicarnos a larga distancia, a veces con recursos muy limitados, a veces con equipos muy sencillos, pero sin embargo siempre con la responsabilidad de transmitir la información que se necesita para todas estas actividades, principalmente en el hecho de que una de las necesidades principales es la localización de los seres queridos. Si nosotros no nos metemos al rescate, a sacar gente de los agujeros o inclusive prestar los primeros auxilios, yo considero, como exdirector de la red o como director de la Red Nacional de Emergencia, que nuestra principal labor siempre fue el volver a reunificar familias, porque eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el último evento catastrófico que fue ahora en Acapulco, en Otis, porque a final de cuentas los radioaficionados fueron los que ayudaron mucho a que estas familias se volvieran a reconectar, que supieran dónde estaban, porque Acapulco es un sitio de vacaciones y en ese momento había mucha gente vacacionando ahí. Y al haber ocurrido esto, la gente perdió contacto porque se perdieron las comunicaciones normales. El problema es que en los eventos que en México son, no quiero decir cotidianos, pero que son muy probables, como los temblores, como los huracanes, ¿sí? Nuestra función principal es reconectar a las familias y además transmitir la información de las necesidades que hay, porque esa es otra, ¿no? Muchas veces las autoridades no tienen, por la misma situación de que se pierde la capacidad de comunicarse, cuáles son las necesidades reales que se tienen, ¿sí? Y no solamente en eventos así catastróficos, en los incendios, por ejemplo, ¿sí? O sea, los incendios, creo que en Monterrey han tenido una actividad muy importante en el apoyo a los incendios forestales, porque muchas veces los mismos bomberos no tienen la capacidad de comunicarse por las limitaciones en sus equipos de comunicación. Es cuando los radioaficionados, con su conocimiento para instalar repetidores y toda esta tecnología que se puede utilizar y se utiliza en estas situaciones. Yo creo que por eso es muy importante la capacidad que tenemos como radioaficionados de participar en este tipo de actividades. Y yo creo que una de las razones principales para que yo en lo personal decidiera ser radioaficionado es porque vivo en Colima. Y en Colima pues tenemos sismos, tenemos huracanes, tenemos volcanes. Sí, bueno, un volcán, pero que nos puede pegar un buen susto en un momento determinado. Entonces, eso es lo que a mí me movió a volverme radioaficionado, el tener la habilidad y la capacidad para comunicarme, más allá de un celular que muchas veces fallan o que necesitan cierta infraestructura para funcionar. Y eso me da pie para preguntarte, Cian, ¿qué hace diferente el radioaficionado? ¿Cómo ayuda el radioaficionado? Y me gustaría que tocaste el tema de Colima. ¿Cómo tienes preparada tu estación para operar en caso de que haya una falla de energía eléctrica, por ejemplo? Mira, en mi caso particular, desde hace ya varios años, mi estación de radio, que normalmente utilizo cotidianamente, no funciona con la electricidad de la casa. Tengo paneles solares, tengo baterías de ciclo profundo y reguladores de voltaje, etcétera, que me permiten operar en cualquier situación.
Sí, o sea, no necesito que en mi casa haya luz para poder yo transmitir. Y eso es algo que todos los radioaficionados, desde mi punto particular de vista, deberíamos de tener la habilidad y la capacidad de poder transmitir en cualquier momento sin necesidad de contar con luz eléctrica. Porque a final de cuentas, eso es lo que nos hace importantes en las situaciones de riesgo, que podemos transmitir, aunque a veces sea un compañero, que podemos transmitir prácticamente en cualquier zona utilizando recursos muy limitados, ¿no? Y no necesitamos tener las grandes antenas, no necesitamos tener los grandes amplificadores. Podemos transmitir inclusive con equipos de QRP de baja potencia y podemos llegar a zonas distantes. Yo lo he hecho, los que se dedican a hacer el SOTA famoso, ¿no? Que es los encuentros a través en parques, en montañas, etcétera. Lo hacen cotidianamente, ¿no? Yo lo he hecho utilizando, estando en lugares donde no hay ni siquiera electricidad y que están lejos de todos lados, lo he hecho con eso, o sea, una batería de ciclo profundo, mi radio y un dipolo que puede estar a 1 metro de altura y que me transmite perfectamente bien. Y eso es lo que podemos hacer y esos son los recursos que tenemos. Oye, Jan, 15 años se dice muy fácil, 15 años ahí al frente de la Red Nacional. ¿Qué te marcó? ¿Qué te recuerdas? ¿Algún acontecimiento particularmente que te traiga a la mente recuerdos a lo mejor difíciles, pero que te marcaron tu vida? Híjole. Mira, lo más importante o lo que más me marcó es la disposición que tienen los radioaficionados de apoyar. Muchos a lo mejor no participan cotidianamente en las prácticas de la red, pero sin embargo, en el momento que se necesitan, siempre hay alguien que sale y van a estar al pendiente de las comunicaciones. Y es lo que más me marcó, las ganas de participar, las ganas de colaborar en casos de emergencia. Y eso, eventos afortunadamente, a excepción de Otis tal vez, a excepción de algunos incendios que se presentaron en diferentes partes de la República, pero sí huracanes que también se presentaron tanto en el Golfo de México como en el Océano Pacífico, que permitieron que pudiéramos apoyar, sobre todo, repito, a la conexión, a reconectar otra vez a las familias en caso de que se perdieron el contacto, ¿dónde están? Y eso es muy angustioso. No sé, yo lo he sufrido, no saber de mis hijos, no saber de mis hermanos, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que más me ha marcado, ¿no? La capacidad que tenemos de apoyar cuando se necesita. Oye, sí. ¿Y qué le dices a los que vienen detrás? ¿Qué le dices a las nuevas generaciones? ¿Qué le dices a la nueva mesa directiva de la Red Nacional de Emergencia? Que sigan trabajando, promocionando y haciendo que la Red Nacional de Emergencia no solamente sea un letrero, sino que hagan todo lo posible por hacer ejercicios, por hacer no sé, campamentos en los que con recursos limitados puedan comunicarse, ¿sí? Que puedan estar haciendo contactos a larga distancia, ¿sí? Con recursos limitados, con equipos QRP, con antenas que no sean aquellas antenas, sino con simples dipolos que pueden muchas veces ser lo suficientemente útiles para resolver cualquier problema. Muchísimas gracias. ¿Algo más? Escuché la semana pasada, bueno, ARRL es la Asociación de Radioaficionados o la Liga de Radioaficionados en Estados Unidos, y tiene un noticiero de audio semanal, y el noticiero de la semana pasada mencionaban que recomiendan que los radioaficionados que quieran participar, y que creo que somos todos en una situación de emergencia, contemos, además de las antenas que tenemos fijas, contemos con una antena que podamos desplegar en caso de emergencia. Llega un huracán, llega un tornado,
tumba nuestra torre, tumba nuestras antenas y es muy fácil desplegar un dipolo, como lo mencionaba Cian. Y mencionabas que hay muchos radioaficionados o hay radioaficionados que salen en caso de una emergencia, que no participan en las prácticas. Yo creo que la práctica es muy importante, pero principalmente para que la estación control sepa llevar un control, un orden, y que cuando llegan estas personas, tanto los que necesitan ayuda como los que piden ayuda, los que ayudan a los que la necesitan, poder poner orden en la red. Entonces hay que seguir preparándose, aunque haya pocos participantes en las prácticas. Entonces, bueno, pues nada más resaltar o recalcar eso. En las prácticas de la red, yo veo la red nacional un elemento donde nos comunica pues en todo el territorio, en bandas de HF, nos comunicamos con estaciones de diferentes partes de la República. Heriberto X2 Papa Charlie, ¿cuál es tu puesto en la Asociación de Nuevo León? ¿Estás encargado de comunicaciones de emergencia? Sí, así es, estoy como responsable de comunicaciones de emergencia de la ARNL. Y entonces la diferencia con una red nacional, con una red estatal, pues las comunicaciones son a más corta distancia. Usualmente estás trabajando con una red de VHF. Platícanos qué es lo que estás haciendo en Nuevo León y qué diferencia tienes. No solamente estás haciendo fonía, estás haciendo otros métodos de comunicación. Claro que sí, gracias Rubén. Mira, en Nuevo León hemos encontrado que las emergencias son tan regionales que a veces no está de más el HF, pero que perfectamente podemos solucionar una comunicación de emergencia con VHF y UHF. ¿Por qué? Porque del centro de mando a donde están los brigadistas, donde están los combatientes del incendio, sus comunicaciones son tan sofisticadas con internet y todo que no pueden hablar a 200 metros. Entonces ahí es donde entramos nosotros. VHF, UHF, creo que para el manejo de una contingencia local es lo que es más efectivo, ¿verdad? De ahí, al estar dentro del lugar de la zona cero, por llamarle así, a veces necesitamos transmitir información muy precisa que no quisiéramos transmitirla por voz porque luego pudiera malinterpretarse o escucharse algún ruido. Entonces el WinLink, para mí el hecho de que yo pueda enviar un correo electrónico vía radio a una persona que a lo mejor tiene apagado su radio, pero que le llega al celular. Entonces estoy allá en el incendio y le digo, Queterolaco, ¿cómo? No te entiendo. Lo escribo, Queterolaco, lo pongo, enviar a Rubén Leal, gmail.com, y él está en una cena y recibe mi correo de la zona cero. Y él dice, Heriberto está pidiendo Queterolaco, no tiene que estar pegado al radio. Entonces esa intercomunicación y nos ha funcionado muy bien, desde la sierra hacia los centros de mando y de los centros de mando a la sierra. Oye, no alcanzo a recibir nada, pongo el radio, hago un barrido, un escaneo y llegan correos, y en esos correos está la solicitud, muévanse porque va el viento hacia allá y puede afectarlos. Entonces a nivel regional VHF, UHF nos ha funcionado muy bien y combinado con el WinLink también. Y bueno, yo creo que los dos tipos de comunicaciones, hay mucha gente que quizá dice, oye, están hablando de términos QRP, están hablando HF, VHF, UHF, WinLink. QRP se refiere a comunicaciones de baja potencia, lo contrario a QRO, que es alta potencia. Usualmente estamos hablando 5 watts es el baja potencia, QRO normalmente son 100 watts o más, hasta 1500 watts. HF es comunicación de onda corta, nos permite comunicación a muy larga distancia. Puede ser regional, 500 kilómetros de radio, puede ser global. VHF, UHF son comunicaciones locales, requieren línea de vista o casi línea de vista, es decir, de un cerro a otro. No puedo traspasar un cerro, por ejemplo, porque me obstruye ese obstáculo, no permite pasar las comunicaciones. Entonces son diferentes tipos de comunicación. Y esto nos hace la siguiente parte. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Acapulco? Pues que se buscaba tener comunicación local dentro de Acapulco, porque no había servicio celular, a través de VHF, UHF, y de Acapulco hacia el resto del país a través de HF. Entonces se combinan los dos tipos de comunicación. No es que sea una competencia de HF contra VHF, sino que hay que estar preparados en el lugar del incidente con una red local y hay que estar preparados con una red nacional para llevar la información a donde se necesite. Ustedes en Nuevo León utilizan repetidores, pero hacen prácticas también en directo. ¿Cómo hacen estas prácticas? Claro, sí, mira, hacemos simulacros fuera del día 19.
de septiembre, ¿verdad? Porque todos están listos, ¿verdad? Entonces un día X, esto es un simulacro, repórtense por vía directa, sin repetidor, y empezamos a hacer un mapeo. ¿Dónde te encuentras? En la colonia fulanita, y empiezo yo a poner puntos en el plano de la ciudad de Monterrey, de su zona metropolitana, tal forma que yo puedo saber que de mi estación estoy recibiendo toda esta zona, y ese mapeo después yo se lo paso a Protección Civil y le digo, si tienes una crisis aquí, tenemos esta comunicación. Y es la herramienta que les damos a ellos para que vean que estamos interesados y que de alguna forma en una contingencia, y eso es lo que me subrayan mucho, pero vienes a ver si va a jalar o vienes porque va a jalar. Digo, vengo porque estamos calados y va a jalar. Así te necesitamos, y es como hemos logrado esa interacción con las autoridades también, y hemos logrado una cercanía de tal forma que pues no hay alguna situación de crisis donde no estemos involucrados ya. Hoy en día, tú tienes, yo tengo, varios de aquí tenemos Starlink. ¿Sigue siendo relevante el radio en la época de las comunicaciones de internet satelitales? Definitivo, volvemos a lo mismo, el volver a las bases. Fíjate que el director actual de Protección Civil es muy fanático de Starlink, Eric Cavazos, al que mando un saludo también, buen amigo. Él pone su antena de Starlink a un lado del centro de mando, y él tiene comunicación con Monterrey, y luego manda otro Starlink a la base en donde están el campamento de los brigadistas, y está en comunicación WhatsApp y fotos y todo y videos, perfecto, de ahí al punto donde está el centro de mando y hacia Monterrey. Pero ¿cómo le aviso al brigadista que anda con un pico y una pala arriba del cerro de que se retire porque está viniéndose un viento muy fuerte hacia su zona? Con nuestros radios, con radios de VHF, UHF. Entonces, no es uno o el otro, como mencionábamos, es complementario, todo se complementa. Entonces, nosotros tenemos 20 radios ahorita listos y cargados para cuando nos llaman, salimos con 20 radios en la cajuela, y por cada 3 elementos que van a combatir el incendio, se llevan su radio. 3, tomamos nombre, qué frecuencia van a estar, y llevamos un control de todos los brigadistas, dónde están. Llegan en la noche, cargamos radios, checamos que todos entraron, todos salieron, y eso les da una tranquilidad y una paz. Simplemente, ¿dónde estás para llevarte la comida? Porque hay que llevarle la comida hasta el punto, ¿no? Ellos no se pueden regresar al punto de campamento, ellos comen allá, y ahí vamos en las cuatrimotos o en los Razors a llevarles comida. Ubícame, sí, de este lado, y es todo vía VHF, UHF. Entonces, complemento perfecto, no va a pasar, aunque el Starlink nos ayuda muchísimo para pedir un helicóptero, para pedir otra cosa, pero ahí nunca vamos a sustituir la radiocomunicación. Bueno, pues quiero agradecerles, Heriberto, Cian, muchas gracias. En particular, Cian, muchas gracias por el apoyo todos estos años al frente de la Red Nacional de Emergencia. Heriberto, muchas gracias, Heriberto, por todo el apoyo en la comunicación con las autoridades. Y bueno, pues realmente todos tenemos comunicación directa con las autoridades cuando estamos participando en este tipo de actividades. Cian, muchas gracias, Heriberto, muchas gracias. Gracias, Rubén.